en sus Biblias Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 13. Filipenses 2, 5, 13. Para que veamos el contexto, aunque solamente vamos a estar exponiendo el versículo 2 y 13. Pero quiero que veamos el contexto inmediato. Filipenses 2, 5. Dice la palabra todopoderosa de nuestro Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí viene el texto que vamos a estar exponiendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Oh Padre bueno, nos estamos acercando a tu palabra todopoderosa, y nosotros, Señor, entendemos que por nuestra propia cuenta, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad, no podemos, Señor, comprenderla de una manera específica, de una manera que nosotros podamos ser santificados. Porque esa obra es única y exclusiva de tu Espíritu Santo, Señor. Por lo tanto, venimos delante de ti, Señor, implorando que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos des tu gracia, Señor, para poder comprender lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Y no solamente que lo podamos comprender intelectualmente, sino que podamos aplicarlo en nuestros corazones y ser transformados por el poder de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor. Oh Padre Santo, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Padre, ayúdanos a adorarte, prestando atención, siendo responsables al escuchar tu palabra. Señor, eres tú el que vas a hablar en medio nuestro. Pero también, Señor, ayúdame. Sabes lo débil que soy, sabes lo incapaz que soy para poder comunicar tu mensaje, Señor, de una manera efectiva. Por eso también pido para que sea tu Espíritu Santo conmigo, Señor, y que sea tu palabra todopoderosa, santificando a tu iglesia, pero también salvando a aquellos que no han creído en ti. Mi Dios, confiamos, descansamos en eso, mi Señor, en el poder que tiene tu palabra. Así que estamos en tus manos. Muchas gracias. Oramos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Usted alguna vez ha manejado un vehículo, un coche, un carro? ¿Sí? Cuando usted maneja ese carro, para que ese carro ande, ese carro necesita un motor, ¿verdad? Motor que es alimentado por un combustible, y así es que ese motor o ese carro funciona, ese carro avanza. Si ese carro no tiene motor, si ese carro no tiene un motor que sea alimentado por gasolina, usted puede pisar el acelerador lo más profundo que usted pueda, ¿verdad? Y usted no va a hacer nunca va a hacer avanzar ese vehículo, ese carro. Porque el que hace avanzar ese carro es el motor. Bien, mis hermanos, nosotros hoy vamos a ver un texto que nos va a ayudar a comprender cómo es nuestra santificación, y funciona más o menos como
como esta ilustración que yo estoy usando ahorita. Es verdad que nosotros debemos montarnos en el carro, eso es nuestra labor, ¿verdad? Nosotros debemos preparar todo, si es estándar poner la primera para arrancar, debemos acelerar, bueno, encenderlo, acelerar, pero es el motor el que va a hacer que el carro ande. El texto que vamos a estudiar hoy enseña eso. Ahora, hermanos, para ponernos en contexto, por eso leí desde el versículo 5 ahorita, yo quiero que nosotros veamos esos versículos anteriores. Habla de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, la primera humillación que hizo fue que se hizo hombre. Después dice que se hizo siervo. Y después dice que murió en la peor de las muertes, muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Así que esa es la mayor humillación de la historia, hermanos. Ninguna persona ha sufrido ninguna humillación como esa. Por lo cual, como esa ha sido la mayor humillación, hay un principio bíblico que recorre toda la escritura, que es el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que sigue diciendo el texto. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y cómo lo exaltó? Bueno, le dio un nombre, que es sobre todo nombre, le dio la autoridad sobre todas las cosas, para que en el nombre de Jesús, con esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, ¿verdad? Y los que están en los cielos, pero también que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Así que ese es el contexto anterior al texto que nosotros vamos a estudiar hoy. Y es importante que nosotros lo veamos, hermano, porque el texto que nosotros vamos a estudiar hoy empieza como un conectivo que es por tanto. ¿Ven? Eso es importante, por eso necesitamos entender el contexto anterior. Yo he titulado esta enseñanza La sinergia de la santificación. A lo mejor usted no sabe qué es la palabra sinergia. La palabra sinergia es una palabra compuesta, sin, que significa dos o más, y energía es la palabra para energía u obra. O sea que la sinergia de la santificación quiere decir que dos o más personas están obrando en la santificación. Así que por eso he titulado así. Hermanos, nosotros hoy vamos a ver cómo es que nosotros somos santificados. Y como el título nos dice, son dos personas obrando en nuestra santificación. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos robots espirituales que no hacen nada, ¿verdad? Están allí esperando nada más que el Señor haga todo. Pero tampoco somos superhéroes que puedan santificarse a sí mismos por fuerza de voluntad. Nosotros tampoco somos así. Tampoco, hermanos, vamos a ver que esto es un 50 y 50. Bueno, 50% de Dios obrando y 50% de nosotros obrando. Tampoco es así. Si habláramos de porcentaje, hermanos, nosotros tenemos que entender que es 100% nuestra responsabilidad ser santificados, pero Dios 100% obra en nosotros para poder ser santificados. Esto es un 100% de ambas partes. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Lo que vamos a ver en este texto, hermanos, es la responsabilidad del hombre actuando en su santificación y la soberanía de Dios actuando en medio de esa responsabilidad para santificarnos. Así que eso me sirve como introducción y yo quiero que nosotros veamos el primer encabezado que yo he titulado El modelo. El modelo. Vamos a ver el versículo 12. Allí dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos, vuelvo y repito, el texto empieza por un por tanto, o con un por tanto, y cada vez que nosotros vemos un por tanto en la escritura, definitivamente tenemos que hablar un poquito de lo que acaba de decir
el apóstol Pablo. ¿Con qué está conectando el apóstol Pablo aquí? Bueno, esas palabras nos están conectando con la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que debido a esa obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hay algo importante aquí en este texto, hermanos. El Señor Jesucristo voluntariamente se humilla, pero después Él no se exalta a sí mismo. Dios le exalta. Dios le exalta. Y eso es lo que nosotros vemos allí. Y le dio Dios, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, como esto es así, ¿ven? Ahí viene el conector. Como Pablo está diciendo eso, tenemos un ejemplo supremo en Cristo de obediencia, una obediencia que lo llevó hasta el punto de la muerte, hermanos. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, ¿verdad? Verdadero Dios, se sometió voluntariamente en obediencia a Dios el Padre. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y porque Cristo fue obediente hasta la muerte, entonces Dios lo exaltó. Hermanos, la obediencia cristiana, la obediencia de un cristiano, no es solamente una religiosidad externa. No es eso. Usted puede llegar aquí. De hecho, hermanos, la iglesia, cuando esta reunión, lamentablemente, llegamos aquí con una apariencia de piedad, ¿verdad? Aquí todos parecemos santos. Y lo somos, si somos creyentes. Somos santos, posicionalmente hablando. Pero, hermanos, todos llegamos aquí, todos vemos, usted me ve a mí con ese traje y esta corbata y dice, wow, o sea, el pastor Ricardo. Y hermano, usted no sabe la lucha que hay dentro de mí, la lucha que yo tengo con el pecado. La misma lucha que usted tiene por yo ser pastor no quiere decir que yo luche menos, al contrario, hay una lucha mayor en mí. Pero la obediencia cristiana no puede ser algo externo, hermano, sino que debe empezar en respuesta a la gratitud por la obediencia de Cristo que acabamos de leer ahorita en este momento. Es decir, hermano, usted ha leído ese texto en 1 de Juan capítulo 4 que dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? ¿Se lo ha leído? Bueno, yo puedo aplicar ese mismo principio en cuanto a la obediencia. ¿Sabe por qué nosotros obedecemos? Porque Cristo obedeció primero. Él es la obediencia perfecta. Y porque Él obedeció, es que nosotros ahora podemos obedecer, mi hermano. Por eso ese por tanto es importante. Ahora el apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos. Él lo hubiese podido decir hermanos, y estaba bien, no había problema, pero él no le dice hermanos, él le dice amados míos. Cuando usted estudia la epístola a los filipenses, usted va a ver que era una iglesia que Pablo amaba mucho. Mucho, era una iglesia que apoyó a Pablo aún económicamente, cuando Pablo estaba en la cárcel, preso. Entonces, era una iglesia que Pablo amaba mucho. Pero esta palabra, amados míos, habla del corazón pastoral de Pablo. Pablo va a exhortarles, ahorita a la iglesia de Filipos le va a exhortar, le va a decir, ustedes deben obedecer, ustedes deben ocuparse de su salvación con temor y temblor, pero él no lo hace con rudeza, él lo hace con un corazón pastoral. Y esto me recuerda, hermanos, al Proverbios capítulo 3, que dice que nosotros, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Aquí Pablo nos enseña algo importante, hermanos. Nosotros podemos ver pecar a un hermano, pero eso no implica que yo vaya con rudeza al hermano y le hable de una forma áspera y hasta pecaminosa, sino que tenemos que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque nunca se debe apartar de nosotros la misericordia
pero la misericordia debe ir acompañada de la verdad. Si nosotros hablamos verdad sin misericordia, entonces somos legalistas. Y si hablamos misericordia sin verdad, entonces apapachamos el pecado. Por eso debe haber un equilibrio perfecto entre la misericordia y la verdad cuando nosotros vamos a exhortar a algún hermano o vamos a hablar a algún hermano. Yo creo que eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Les va a decir, cuiden su salvación con temor y temblor, pero él les dice, amados míos. Ahí vemos el corazón pastoral del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, yo he titulado este primer encabezado el modelo, porque eso es lo que vemos allí. Vamos a ver el modelo del creyente. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hermano, nosotros vemos que la iglesia de Filipos, cuando usted lee, son 4 capítulos, y yo le invito a que usted el día de hoy en la tarde, ¿verdad?, pueda darse el tiempo de leer esos 4 capítulos, y que usted va a ver, hermanos, que la iglesia de Filipos había desobediencia allí. Vemos que habían judíos, ¿verdad?, que Pablo, en el capítulo 3 le llama perros. Wow. Habían 2 hermanas que la encontramos en el capítulo 4, versículo 1, que estaban teniendo discusiones entre ellas y era público en la iglesia, y Pablo tiene que exhortar a estas hermanas en la propia carta. Vemos hermanos que no eran humildes, y nosotros vemos eso en el comienzo del capítulo 2, y Pablo le dice que tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que sean humildes, que Él se humilló. Ese es el ejemplo de humildad que Él nos dio. O sea, no era una iglesia perfecta, pero entonces, ¿por qué Pablo dice aquí, como siempre habéis obedecido? Bueno, porque hermanos, así como la iglesia aquí en Perote y la iglesia en Puebla y la iglesia en cualquier parte del mundo, lamentablemente de este lado de la eternidad va a ser una iglesia que no va a ser perfecta. Va a ser una iglesia en un sentido desobediente. Pero ahí había algo que tenían los hermanos de Filipos. Cuando Pablo decía algo, los exhortaba en algo, esa iglesia obedecía. Esa iglesia obedecía. Por eso Pablo dice, como siempre habéis obedecido. Hermanos, y esa palabra obedecer es importante para nosotros. ¿Usted sabe lo que significa en el original esa palabra? Significa escuchar con sumisión. ¿Usted ha hablado con una persona en algún momento que usted está hablándole y esa persona está en su celular viendo otra cosa? Esa persona lo está oyendo, pero no lo está escuchando. Y nosotros muchas veces, hermanos, somos así con el Señor. Cuando Dios nos está hablando en su palabra, nosotros muchas veces estamos pensando en las cuentas que tenemos que pagar. De hecho, ahorita mismo, que tú, hermano, estás escuchando la palabra del Señor, tú puedes estar pensando en el problema que tienes en tu casa. Puedes estar pensando en la enfermedad que tienes. Puedes estar pensando en ese hijo rebelde. ¿Y sabes qué pasa cuando eso sucede? Tú no estás escuchando con atención al Señor. Y si tú no escuchas con atención al Señor, no vas a poder ser sumiso a la palabra de Dios, que es la palabra obedecer aquí. Así que la verdadera obediencia no viene de algo mecánico, hermano. Que yo escucho y voy. No, porque eso sería algo externo. Eso sería algo externo, sino que la verdadera obediencia empieza cuando yo intencionalmente escucho con atención y eso que escucho digo amén y ahora voy y lo hago. Ahora voy y me someto a eso. Escucho la voz de Dios y decidimos ponernos por debajo de esa autoridad, obedecer esa autoridad de Dios. Miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, el oír es importante, hermanos, porque es en el oír que viene la fe y el oír la palabra del Señor. Nadie puede obedecer lo que no ha escuchado.
Nadie puede obedecer lo que no ha escuchado. Pablo alaba a los filipenses porque ellos tenían este historial. Era una iglesia que no discutía con la escritura, sino cuando Pablo decía, esto es lo que dice Dios, ellos decían, escuchaban con atención y decían, amén. Amén. Santiago capítulo 1:22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que este es el modelo, mi hermano. Creyentes que oyen la palabra con atención, pero no solamente la escuchan, sino que se someten, se alinean a esa palabra de Dios. Pero ahora Pablo nos lleva al corazón de este primer punto, hermanos, que es la prueba de fuego de nuestra madurez. Dice el apóstol Pablo allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta es la prueba de la integridad, hermano. Así le llamo yo. Pablo había sido un padre espiritual para los filipenses. Él estuvo allí. En Hechos 16 vemos cuando Pablo va a Filipo y no encuentra una sinagoga en la ciudad, encuentra un grupo de oración por mujeres. Pablo va ahí, enseña, Lidia cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces después va y predica lo encierran, y predica el carcelero cree, y ahí se cree que se inicia la iglesia en Filipos. Pero Pablo estuvo con ellos, él vio la obediencia de Pablo, pero después Pablo siguió su viaje misionero. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Dijo, qué bueno, ya se fue, ahora sí, vamos a vivir como se debemos vivir, ¿no? Ya no está el que nos vigilaba. No, Pablo dice que ellos siempre habéis obedecido, pero que no solamente obedecían mientras Pablo estaba, sino que ahora que Pablo no estaba, ellos se esforzaban por ser más obedientes. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos estar obedeciendo al ojo humano. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22, hablando de los siervos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Sí ven eso? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo al Señor. Hermano, nosotros somos expertos en servir al ojo. Cuando el pastor está, cuando el hermano está, cuando mi esposa está, cuando mi papá está, ahí yo soy obediente. Pero ¿qué pasa cuando no está? Cuando no está el pastor, cuando no está el papá, cuando no está el hermano. ¿Qué pasa? Cuando no está el jefe. ¿Sigues obediente igualmente? Hermanos, nosotros cuando hablamos de esto, pareciera que no entendiéramos uno de los atributos más importantes de nuestro Dios. Es la omnipresencia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios está en todos lados. Y como una vez escuché un predicador, usted cuando va a pecar, usted está pendiente aquí para ver si alguien lo está viendo, pero nunca voltea hacia arriba. Porque hay uno que siempre lo está viendo. Y ese es Dios. Así que cuando nosotros vivimos para obedecer al ojo humano, hermano, nuestra obediencia no es una obediencia sincera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Colosenses. No es una obediencia sincera, sino una obediencia hipócrita. Porque lo estamos haciendo para que nos vean. Oh, y mira cómo ora el hermano. Pero ¿cuánto ora en su casa? Mira las palabras que usa en la oración. Pero en su casa no ora nada. No lee la Biblia, no estudia la Biblia, viene a congregarse de vez en cuando. Hermanos, necesitamos ser obedientes aunque nadie nos esté viendo. Eso es la obediencia sincera, no para ser vistos.
Así que el modelo bíblico, hermano, es vivir conscientes de que aunque el líder humano esté ausente, Dios siempre está presente. ¿Usted sabe cómo se le llama eso en la teología? ¿Usted ha escuchado ese término que viene del latín y lo usaba mucho un predicador que ya murió, se llama R.C. Sproul? Vivir coram Deo, en la presencia de Dios. Tenemos que entender eso, tenemos que tener la conciencia que nosotros vivimos constantemente en la presencia de Dios. Constantemente. El salmista decía, voy arriba, ahí estás tú. Voy abajo, ahí estás tú. Voy a la derecha, ahí estás tú. Me tienes rodeado por completo. No podemos escapar de la presencia del Señor. Pero si hay alguna duda de eso, miren lo que nos enseña capítulo 4 a los Hebreos, que me imagino que lo leyeron hace poco. La semana pasada probablemente. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué ves? O sea, ¿qué podemos esconder delante del Señor? Nada. Están desnudas delante de Él, abiertas a los ojos de Dios. Por más que tú quieras esconderte, el Señor siempre va a ver todo, hasta las intenciones más profundas de tu corazón. Así que el llamado de este primer punto, hermanos, es que nosotros seamos íntegros. Es decir, que seamos lo mismo aquí, lo mismo en nuestra casa, lo mismo en la universidad, lo mismo en la escuela, lo mismo en nuestro trabajo. Que no dependa nuestra obediencia de si alguien nos ve o si alguien no nos ve. En segundo lugar, vamos a ver el mandato, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y después nos da el mandato, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, al leer esa frase, ocupaos en vuestra salvación, algunos pueden estar pensando de manera equivocada que la salvación es algo que puede ganarse. De hecho, muchos interpretan esta expresión así. El Señor nos está mandando a que cuidemos nuestra salvación. Entonces, si yo no la cuido, la pierdo. Y la verdad es que este texto no está hablando de eso. Uno de los principios hermenéuticos, es decir, para poder interpretar correctamente la Escritura, es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y nosotros vemos muchísimos pasajes que nos enseñan que la salvación no se puede perder para el que la tiene realmente. Para el que la tiene realmente. Y voy a citar solamente uno, y no lo voy a citar textualmente, sino lo que tengo en mi mente. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Y Pablo dice, por si acaso se me olvida otra cosa, dice, y toda cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. La salvación no se puede perder para el que la tiene realmente. Así que cuando nosotros vemos aquí que Pablo nos manda, o manda a la iglesia de Filipos y por ende a nosotros, a ocuparnos de nuestra salvación, es de la salvación que ya tenemos. No para ganar la salvación, sino cuidar, ocuparnos de nuestra salvación, la salvación que ya tenemos. Hermano, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, 8. Entonces, si la salvación no es por obra, ¿qué es lo que nos está pidiendo Pablo aquí? Bueno, nos está diciendo que los salvos, los que ya tienen esa salvación, cuidan su salvación, se ocupan en esa salvación. Hermanos, la evidencia de que nosotros hemos sido justificados es que somos santificados. ¿Sí? Repito, la evidencia de que hay salvación en nosotros es que nosotros somos santificados. No puede haber un cristiano que diga yo soy salvo, pero no busca santificarse.
no busca santificarse. Eso es imposible, hermanos. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy actual, pero que nos da la idea de lo que quiere decir Pablo aquí. Miren cómo lo dice. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Ven? Que ya tienen. Esfuércense. ¿Cómo lo hacen? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y con temor. Así que eso es lo que Pablo nos está mandando aquí. Ahora, ¿qué significa ese ocúpense, hermanos? Bueno, el significado es llevar a cabo hasta la meta algo. Eso es lo que significa. O lograr algo. O producir completamente. Hermanos, la idea es extraer algo de adentro hacia afuera. Esa es la idea que da allí. Cuando yo predicaba este texto allá en Puebla, yo daba la ilustración de un hombre que está en una mina, ¿verdad? Cavando, porque el oro está allá adentro. El oro ya está ahí, pero él tiene que esforzarse para llegar a ese oro. Así es nuestra santificación, hermano. Ya tenemos la salvación allí, pero ahora nosotros tenemos que seguir cavando y cavando. Sacar ese oro a la superficie. Ahora, hermanos, ese verbo ocupaos que usa Pablo ahí es un imperativo. ¿Sabe lo que significa eso? Es un mandato. O sea que Pablo no está diciendo, bueno, miren, si a ustedes les queda tiempo, ocúpense. Si ustedes pueden o si ustedes quieren. No, Pablo está dando una orden, está dando un mandato. Es imperativo. Y los mandatos del Señor son para obedecerlos ¿cuándo? Mañana, ¿verdad? A partir de mañana, los lunes, como las dietas, el lunes empiezo, ¿verdad? Mañana empiezo la obediencia. No, hermano, el cristiano, el verdadero, cuando escucha un mandato del Señor, reacciona como los hermanos de Filipo, ¿recuerdan? Eran obedientes. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que obedecerlo hoy, ya. Y aparte de eso, ese verbo en el griego está en presente continuo. ¿Qué significa eso? Que no es un momento nada más que yo debo obedecer, sino que yo tengo que estar obedeciendo siempre, constantemente. Ocuparme en mi salvación constantemente. Así que la traducción más exacta sería: manténganse ocupados continuamente en su salvación. Así sería una mejor traducción. Así que, hermanos, la santificación no es un evento del domingo. Bueno, yo aquí vengo y me ocupo en mi salvación. Salgo de aquí, se acabó el ocuparme en la salvación. No, tiene que ser ocuparse en la salvación. Es la vida completa, entera del creyente, hermanos. Como creyentes, nosotros no podemos ser pasivos. Este texto nos habla de nuestra responsabilidad. Esta primera parte del texto está hablando de que nosotros tenemos que esforzarnos constantemente por matar el pecado que mora en nosotros. Constantemente, hermano. Eso implica disciplina. Yo ayer en un estudio para solteros estaba diciéndole eso a los solteros. Cuando usted quiere hacer una dieta, usted tiene que hacer, quiere bajar de peso, tiene que hacer una dieta y tiene que hacer ejercicio. Y usted, si usted ha intentado hacer una dieta y hacer ejercicio, usted sabe que eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Se necesita esfuerzo, se necesita disciplina. ¿Y por qué la vida cristiana es diferente, hermano? Nosotros los cristianos muchas veces pensamos que Cristo va a bajar, el Espíritu Santo te va a tomar y te va a hacer abrir la Biblia y te va a inclinar la cabeza para que tú leas la Escritura. No sucede así. Nosotros muchas veces no vamos a tener el deseo de orar al Señor, no vamos a tener el deseo de leer la palabra del Señor, no vamos a tener el deseo de venir a congregarnos, pero nosotros se nos está mandando que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, constantemente. No siempre está el deseo. Gloria al Señor cuando está, ¿verdad? Porque lo hacemos de una manera más fácil.
pero hay veces que no lo voy a tener y ahí voy a tener que hacer lo que decía Pablo a los Corintios. Por eso yo pongo mi cuerpo como servidumbre. ¿Recuerdan eso? Yo castigo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, dice Pablo. Y no habla de un castigo literal. El principio que está dando Pablo allí es que él no le da al cuerpo lo que el cuerpo desea. Ah, tú no quieres orar, cuerpo. Bueno, no oro. ¿No quieres leer la Biblia? Bueno, no leo. ¿No quieres ir a congregarte? Bueno, no voy. No, eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿No quieres congregarte? Pero la Escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, aunque yo no tengo el deseo, yo voy, me esfuerzo, disciplino mi cuerpo y voy, y oro, y leo la Escritura y estudio la Escritura, aunque yo no tenga el deseo, hermanos. Eso es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y quién hace eso, hermano? Tú lo haces, hermano. Yo lo hago. Yo me esfuerzo. Yo tengo que disciplinarme. Yo tengo que pararme más temprano. Yo tengo que a lo mejor acostarme más tarde para poder tener mi tiempo con mi Dios y poder cuidar, poder ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Es tu esfuerzo, amado hermano. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Ven lo que dice allí? Vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia. Tenemos que ser diligentes. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Nuestra carne no quiere hacer las cosas espirituales. Usted puede estar viendo una serie de televisión y está así. Y en el momento que usted dice, bueno, ya voy a pagar porque necesito orar, no quiere. Le da sueño, se distrae. Así es. Entonces esto es una lucha constante con nuestra carne. No con Satanás. Sí, Satanás es el enemigo de nuestras almas, pero nuestro primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Pero Pablo, hermano, no solamente nos dice que cuidemos nuestra salvación, sino nos dice qué actitud debemos tener para cuidar nuestra salvación. Dice con temor y con temblor. Y no malinterpretemos, gracias, hermano. No malinterpretemos, hermanos, ese temor, porque eso no está hablando del terror, tenerle terror al Señor. No, está hablando de reverencia. Está hablando de reverencia, hermanos. No es vivir con miedo a perder la salvación por terror al infierno. Los creyentes no vivimos en ese terror porque Cristo nos libró del castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Entonces, nosotros no tenemos terror de acercarnos a Dios. Miren lo que dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Ven? Eso es lo que Pablo está diciendo allí. O sea, un hijo de Dios tiene la confianza de acercarse a su Padre. No viene a Dios con temor, con ese terror de que Dios te va a castigar. Porque Él ya castigó a Cristo, hermano, si tú eres creyente. Ya castigó a Cristo en tu lugar. Entonces no te va a castigar a ti. Por eso sigue diciendo Pablo allí en el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos la confianza de acercarnos a Dios. Así que nosotros ocupamos de nuestra salvación siendo reverentes delante del Señor, teniendo esta confianza de acercarnos a Él, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Pero también, hermanos, está hablando
no solamente de temor, sino de temblor. Y ese temblor, hermano, habla de una actitud, ¿ve?, que entiende a quién se está acercando. Entiende que te estás acercando al Rey del universo, al Dios que creó todas las cosas, al Supremo sobre todo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con estas actitudes, entendiendo eso. Así que aquel que huye de la tentación, no huye de la tentación porque él dice, yo confío en mí mismo, sino porque entiende que se está acercando a ese Dios. ¿Estás trabajando en tu santidad con esta seriedad, hermano? ¿Te estás esforzando? Y hermano, ¿usted sabe por qué esta enseñanza es tan importante para una iglesia reformada que cree en la reforma? Porque los reformados mayormente, y eso es verdad, hermano, y no estoy diciendo que eso sea mentira, nosotros confiamos demasiado en la gracia. Y decimos, como es por gracia, entonces ya no es por obra, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 11. Y como entonces no es por obra, yo no hago nada, yo espero que el Señor me santifique a mí. Yo me acuesto ahí a ver una serie de televisión o a ver redes sociales y el Señor me dará mi trabajo. ¿Así usted lo haría? Si está buscando un empleo. No, ¿verdad? Usted sale, usted mete currículum por internet o va a las empresas y deja su currículum. Usted tiene que esforzarse. Lo mismo pasa en la vida espiritual, mi amado hermano. Tú tienes que esforzarte. Esforzarte, es tu deber. Es verdad que confiamos en la gracia del Señor, pero es tu deber esforzarte. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver el motor. El motor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Hermanos, si este texto terminara en el versículo 12, nosotros hubiésemos terminado esta predicación con una carga en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Porque es verdad que nosotros, humanamente hablando, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo porque se nos manda, pero tenemos que hacerlo entendiendo que es Dios el que produce eso en nosotros. Hermanos, la palabra produce allí tiene que ver con energía. La palabra griega producir, la Biblia de las Américas lo traduce como obra, es la energía. ¿Se acuerdan? La palabra sinergia es la misma palabra, ¿verdad? Allí, sin, dos obrando. Pero este texto claramente nos dice que si yo me levanto a orar, si yo me levanto más temprano a leer la Biblia, si yo vengo a la iglesia, no es porque yo soy demasiado bueno o porque yo soy demasiado esforzado o porque tengo demasiada fuerza de voluntad. No, hermanos. ¿Saben por qué nosotros podemos hacer todo eso? Porque Dios es quien produce esa energía en nosotros. Es Dios. Pero Ricardo, tú acabas de decir que yo me tengo que esforzar, y si Dios es el que produce esa energía, entonces ¿para qué yo me esfuerzo? Bueno, porque Dios se produce esa energía a través de tu esfuerzo, hermano. Yo te voy a explicar eso con un texto que está en el Evangelio de Marcos. Bueno, no lo tengo aquí, pero es ese episodio, hermanos, donde bajan a un hombre desde el techo, los amigos, un paralítico, y él llega allí y el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Ese hombre tenía toda su vida sin poder caminar, y ustedes saben cuántas veces le habían dicho a ese hombre, tú puedes caminar, pero esfuérzate, pero hazlo. Y ese hombre lo había tratado y no había podido. Pero el que había hablado en ese día no era cualquier persona. Era la palabra hablando. La palabra todopoderosa hablando. Y cuando Cristo le dice, levántate, ocúpate, ese hombre, aunque ya muchas veces había intentado, ese hombre dijo, voy a intentarlo, me voy a esforzar.
y empezó a moverse. ¿Y sabe qué pasó? El poder de Dios empezó a operar en él a través de su esfuerzo. Eso es una muy buena ilustración para entender nuestra santificación, hermanos. Nosotros nos esforzamos y en medio de ese esfuerzo Dios opera en nosotros y nos santifica, nos hace a la imagen de Cristo. Porque eso es la santificación. El pecado destrozó la imagen de Dios en el hombre y la santificación lo que hace es volver a el hombre a esa imagen original que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos entendiendo que es Dios quien está operando en nosotros el querer como el hacer. Ahora, ¿qué significa querer? Bueno, significa ese deseo que nosotros podemos tener para venir a la iglesia, para orar, para leer la Biblia. Dios es quien pone en nosotros el deseo. Para nosotros poder desear algo espiritual, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. No es que un día tú te paras, ¿verdad? Tú no eras creyente y un día te paras y dices, yo hoy quiero ser cristiano a partir de hoy. Eso no sucede así. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, viene y hace una operación a corazón abierto donde cambia un corazón de piedra que está muerto en sus delitos y pecados y pone un corazón de carne vivo que ahora puede responder para Dios y ahora tienes nuevos deseos. Ahora puedes obedecer la palabra de Dios. Ezequiel lo dice de una manera preciosa, dice Ezequiel 36:26, dice, os daré corazón nuevo y pondré, Dios está hablando, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está la regeneración, el nuevo nacimiento. Y como ya esa persona ha nacido de nuevo, ¿qué después dice el texto? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Sí ven? Es una obra del Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros, que da la energía en nosotros para desear las cosas de Dios. Eso es Dios quien lo hace. Miren lo que Pablo sabía esto, porque no solamente Dios obra el querer, sino también obra el hacer. Y Pablo sabía eso. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo sabía, hermano. Nosotros muchas veces tenemos el deseo pero estamos incapacitados para hacer eso que deseamos. Pero Dios, aquí en este texto, hermano, que nosotros estamos estudiando hoy, hace una promesa. Que si tú te ocupas de tu salvación con temor y temblor, te disciplinas, te esfuerzas, ¿sabes lo que va a hacer? Lo que Él promete, que Él va a poner en ti el deseo, pero también va a poner el hacer eso que tú deseas. Él lo está prometiendo, hermanos. Él lo está prometiendo. Así que Él nos capacita para llevar a cabo, para obedecer su voluntad. Nos da la fuerza para cerrar la boca cuando estamos airados. Nos da el poder para cerrar la boca y no chismear contra un hermano, no murmurar contra un hermano. Él es el que nos da el poder para nosotros poder apagar la computadora y no entrar en tentación. Nos da valentía para predicar el evangelio. ¿O es a mí nada más que me da nervio cuando predico el evangelio? Él es el que nos da la energía, nos da el poder. Mira cómo dice el autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quién es el que nos hace aptos para hacer toda obra buena? El Dios de paz. Dios es el que nos hace aptos. ¿Pero cómo lo hace? Miren lo que sigue diciendo. Haciendo Él
en vosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Hermanos, aquí vemos esta sinergia trabajando de manera equilibrada en nuestra salvación. Nosotros nos esforzamos, en medio de nuestro esfuerzo, Dios pone el querer, pone el hacer, y entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Eso, así es que nosotros somos santificados. Hermanos, la santificación es parte de la salvación de nuestro Dios. Usted ha leído Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, pues no me avergüenzo del evangelio, pues, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra salvación allí no implica solamente esa salvación que cuando tú crees en Cristo. Esa salvación está hablando de la salvación completamente. Es decir, desde la eternidad pasada en la elección hasta la eternidad futura en la glorificación. Por eso en el capítulo 8, todos los verbos que encontramos allí están en pasado. Dice, a los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó en el pasado. Porque la salvación es de Dios, es de Jehová, como dice Jonás 2:9. La salvación es de Jehová, es del Señor, desde el principio hasta el fin. Y eso incluye nuestra santificación. O sea que Dios ha prometido, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que Pablo está convencido que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios te salvó y como te salvó, Él ha prometido que te va a llevar hasta la glorificación. Sí o sí. Pero ¿sabes cuál es el medio? Tu esfuerzo. Ese es el medio. Así que cuando tú te paras temprano, Dios puso eso en ti. Puso el querer y puso el hacer. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Eso es lo que sigue diciendo y esa es la meta. Ese es nuestro último encabezado. La meta es, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O dice la Biblia de las Américas, para su beneplácito. Es algo que Dios desea hacer. Es algo que trae satisfacción al Señor. Hermano, cuando Dios te santifica, Él no está diciendo, ahí va otra vez ese hermano Ricardo. Ricardo, el desobediente, ¿hasta cuándo? No, Él se complace. Él le agrada, hermano, que tú seas santificado. Por eso es que Él produce en ti el querer como el hacer. Porque eso le trae gloria a Él. Cuando nosotros somos obedientes, hermanos, nosotros glorificamos a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Viviendo según el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para glorificar a Dios y deleitarnos en Él por siempre. Por eso Él se deleita en nuestra santificación. Ese es el propósito final de nuestra santificación, hermanos. El propósito final es que Dios recibe toda la gloria. Toda la gloria. Así que, mi amado hermano, yo quiero terminar diciéndote o preguntándote, cuando te levantas temprano a orar, ¿lo haces para quién? Para hacer su voluntad y para que Dios sea glorificado. Así que no podemos decir, no puedo cambiar. ¿Tú como cristiano puedes decir eso? Bueno, sí y no. Si lo estás diciendo solamente porque dices, yo no puedo cambiar en mi fuerza, eso es verdad. Pero la cuestión es que nosotros, este texto nos enseña que tenemos un motor en nosotros. Tenemos ese carro, la ilustración de ese carro al comienzo, tiene un motor que empuja ese carro.
Nosotros tenemos ese motor es el Espíritu Santo que mora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, hermanos. Mora en ti y te da la fuerza, la energía, el poder para que tú puedas obedecer a Dios. Así que tú sí puedes cambiar con el poder de Dios. Voy a citar otro texto que está en Romanos que me ayuda a ilustrar lo que quiero decir. Romanos capítulo 8, versículo 13. Déjenme buscarlo porque se me fue de mi mente. Con esto voy terminando, hermanos. Dice, porque si viven conforme al Espíritu, conforme a la carne, moriréis. Pero ¿qué dice después? Mas si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez la sinergia de la santificación. ¿Cuál es el medio? El Espíritu Santo. ¿Y quién hace eso? Tú y yo nos esforzamos para matar nuestra carne, hermano. Así que tampoco podemos decir, Dios lo hará todo por mí. Yo solamente me voy a sentar aquí, brazos cruzados, a esperar que Dios obre. Que Dios me quite ese pecado con el que lucho. Así no sucede, mi amado hermano. Sino que sucede a través de tu esfuerzo, apagando la televisión, apagando el celular, viniendo a congregarte, viniendo al servicio de oración, leyendo la Biblia, orando. Ahí es que el poder de Dios opera en ti. El Espíritu Santo opera en ti. Así que si eres creyente, hermano, este texto nos invita a dejar la pasividad. No seamos pasivos. La gracia de Dios es activa en nosotros. Se ve el esfuerzo. Deja de esperar que Dios te cambie. Levántate hoy, tomas las herramientas de gracia, los medios de gracia, la palabra, la oración, la iglesia, la comunión. Toma eso y empieza a cavar esa mina confiando en que Dios está dándote la energía, el poder para que tú puedas seguir avanzando. Pero también quiero decirte algo, mi querido amigo. Tú que estás aquí hoy y no conoces a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no eres creyente, tú no tienes ese motor. Porque ese motor es el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, de aquellos que han puesto su fe en Cristo. Así que tú no puedes producir por tu propia cuenta la santificación, ¿verdad? No lo puedes hacer porque para tú poder ser santificado, primero tienes que ser justificado delante de Dios. Y tú ahorita, por causa de tu pecado, no has sido declarado inocente delante del tribunal, sino que tú eres declarado culpable y eres condenado. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte ahí es la condenación eterna en el infierno. Así que, mi querido amigo, tú tienes que creer en Cristo. Deja de confiar en tus obras. No puedes salvarte por medio de tus obras. La única forma de poder salvarte del castigo que tú mereces por causa de tus pecados es poniendo tu fe única y exclusivamente en Cristo. Aquel que obedeció perfectamente, hizo completamente la voluntad de Dios. Cuando tú confías en ese Cristo, entonces Él toma tu lugar, Él recibe tu castigo y tú eres dejado en libertad. Eres declarado inocente delante del tribunal de Dios, no por tu obra, sino por la obra de Cristo en la cruz. Confía en Cristo. Y cuando confías en Cristo, entonces tú tendrás ahora el poder, la energía de Dios obrando en ti para poder ser santificados. Y Él te guardará hasta el día final. Cree en el Señor Jesucristo hoy, no mañana, puede ser tarde. Hoy cree en Él y serás salvo. Vamos a orar.
Oh Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Mi Señor, hoy pudimos ver en tu palabra algo que es necesario para nosotros como creyentes, Señor. Cómo nosotros podemos ser santificados. Y aprendimos, Señor, por tu palabra que nosotros debemos esforzarnos al 100% hasta el punto de derramar sangre, como dice el libro a los Hebreos. Pero, Señor, entendemos también que si hacemos eso, o es en medio de ese esfuerzo, que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y tú eres glorificado, Señor. A ti te place hacer eso. Es tu beneplácito, Señor. Así que, Padre, cuando nosotros nos esforzamos en santificarnos, tú te llevas la gloria. Y Padre, ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es glorificarte a ti, Señor. Que tú seas glorificado por medio de nuestra vida. Como oraba un hermano, Señor, es verdad que lo único que podemos traer ante ti, y eso es lamentable y te pedimos perdón, son nuestro pecado, nuestras malas acciones. Eso es lo que sale naturalmente de nosotros, Señor. Pero también es verdad, Señor, que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y es por medio de ese Espíritu que nosotros podemos llegar a obedecerte, Señor. Así que te pedimos, te imploramos, te suplicamos, Señor, que tú tengas misericordia de tu iglesia, de tus hijos, que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Pongas en nosotros eso y que nosotros podamos esforzarnos, Señor, para obedecerte, para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero también, Señor, queremos pedirte, rogarte y que tengas misericordia y des tu gracia hoy también a aquellos que no han creído en ti, Señor. Hoy escucharon el Evangelio de que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que ellos entiendan que no puede salvarse, Señor, haciendo obras. Porque cada una de esas obras está manchada por el pecado, Señor. Lo único que pueden hacer, Señor, es poner su confianza en Cristo, el autor y consumador de la fe. Mi Dios, salva a aquellos que no han creído. Usa tu palabra, Señor, para tu gloria, porque en eso también te complaces, Señor. Te damos la gloria a ti. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.